Bienvenidos y bienvenidas. Hay parte del público que se ha quedado fuera, pero yo creo que irá entrando conforme vaya sucediendo lo importante, que hablen aquí nuestros amigos Juan José Telle, Aida Rodríguez Grasso y Pello, un nuevo amigo de la Fundación que estamos encantados de recibir. Así que me imagino que mientras que van entrando ellos irán ya empezando a lo importante. Estamos muy contentos de tener aquí otra vez a Aida. Hacía tiempo que no la teníamos, pero sí que es verdad que normalmente, habitualmente recibimos sus libros aquí y a ella con muchísima ilusión y muchísimo cariño porque la conocemos de hace mucho tiempo, apreciamos lo que ella hace y lo que ella escribe y la apreciamos a ella porque de esas personas que da gusto tener cerca. Así que siempre que nos pida esta sala, esta es tu casa. Siempre decimos, se me ha olvidado hoy empezar con la frase de siempre, que esta es la casa de Caballero Bonal, es la casa de la cultura y por lo tanto es la casa de todo el que ama las letras y ama la cultura. Así que es tu casa, evidentemente. De Juan José Telle, ¿qué voy a decir? Pues como si fuera mi hermano. Es una persona igualmente a la que admiro mucho y a la que conocemos en la Fundación desde hace mucho tiempo, que estuvo muy cerca también de Caballero Bonal. Y hay muchos documentos gráficos que a mí me habría encantado compartir porque en algunos yo todavía no estaba. Y mira que yo llevo años aquí, que va para 25 años. Pero todavía antes él conocía ya a Caballero Bonal y hay algunos documentos gráficos muy curiosos. Impagables incluso, que además están aquí, en la fundación, así que José, un gusto siempre tenerte aquí. Y de Pello no puedo decir nada porque todavía no lo conozco, pero tal como me han ido hablando, los que han ido llegando, yo creo que va a sorprenderme su intervención, así que, espero que nos hagamos amigos y que sobre todo que te hagas amigo de este lugar y vuelvas aquí cada vez que tú quieras. El orden no sé cuál va a ser. Imagino que primero Juan José. Quiero dar también las gracias al editor que está fuera con los libros. Está dentro, pero los libros están fuera. Que siempre es un gusto recibir a una editorial que no es habitual en la fundación. Estamos abiertos siempre a todos los libreros, a todas las librerías, a todas las editoriales y cada uno va a tener aquí su sitio cada vez que lo desee, así que también es tu casa. Voy pasando el micrófono primero a José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los aquí presentes y especialmente a Pepa por su complicidad siempre y por su esfuerzo y el de los trabajadores de esta casa por mantener viva la memoria y la obra de José Manuel Caballero Bonal, uno de los imprescindibles, tan imprescindibles que cada día que pasa lo echamos más de menos porque su palabra y su lucidez se echan mucho en falta en un tiempo más propenso a la estulticia y a la superficialidad que a analizar de una manera sólida los problemas tan complejos que arrastramos como género humano y como ciudadanía. Así que un gusto estar en este recinto en el que queda todavía algo, no solo del alma de José Manuel Caballero Bonal, sino de la España y del mundo que representó y que Pepa y sus compañeros mantienen como una especie de llama viva de altar laico en memoria de lo que pudo haber sido y no fue, pero que ojalá alguna vez, más temprano que tarde, sea. Así que un gusto volver a casa. Y un gusto presentar la primera novela de Aida Rodríguez Grasso, que es, sin embargo, periodista. Decía Miguel Delibes que había que acabar con el periodismo antes de que el periodismo acabara con uno, el que era además de un gran escritor, un gran periodista, pero siempre tuvo esa prevención presente. El periodismo, sin embargo, y la literatura, como demostró un congreso celebrado aquí hace ya varios años, son compañeros de viaje desde hace mucho tiempo y el caso de Aida lo demuestra. Desde el periodismo, un poeta puede librarse de la épica, que ha sido uno de los mayores
novelista, un narrador puede nutrirse de historias, de vivencias y de herramientas literarias para acometer el trabajo tremendo que supone escribir una novela. Decía Arturo Pérez Reverte que una novela es un artefacto como un reloj. El reloj tiene que dar las horas para que funcione y la novela tiene que dar la medida de los personajes, del argumento, de la acción para que también dé las horas de la buena narrativa. Y esta primera novela de Aida, que se titula Media Sangre, a pesar mío, porque yo le sugerí La Edad de la Inocencia, pero ese título estaba ya copado. No era La Edad de Merecer. Me gustaba muchísimo ese título. La Edad de Merecer, que estaba ya pillado. Entonces, Pedro fue el que se dio cuenta de que estaba perdido. Yo creo que Media Sangre también da la medida del contenido de esta novela que Aida ha escrito desde dos perspectivas distintas, la de la memoria colectiva y la memoria personal, y también desde la itinerancia, porque la ha escrito en el asiento número 37 del tren San Fernando-Sevilla, sacándole horas a su trabajo y al trayecto. Y eso creo que, constituyendo una anécdota que quizás sea menor, da la medida de la acción de la novela, porque los personajes y el argumento parecen que están en continuo movimiento, y no es un movimiento estresante, sino que en gran medida responden a ese sereno compás del traqueteo de los trenes, que nos hace pues viajar a través del tiempo a un Cádiz diferente, que podría ser cualquier otra ciudad distinta, a un barrio obrero, cuando los barrios obreros todavía lo eran, en donde la solidaridad entre los vecinos constituían una forma de resistencia ante un Estado que no protegía a quienes vivían en él, sino más bien los ciudadanos protegían al Estado, invertían los términos, aunque no lo supieran. Es una novela que nos habla de la convivencia, una novela que nos cuenta historias fieramente humanas con personajes que tienen una sobrada encarnadura. La novela tiene un corazón muy específico, que aquí se llama Casa Eulogio, aunque sea Casa Eusebio, pero de eso nos hablará Pello con mucha mayor propiedad, y nunca mejor dicho, posteriormente. Es uno de esos de esas especies en vías de extinción que en algún momento llamamos en Cádiz bache, que de adquieren otros nombres. En San Fernando le llaman huichi, y en Jerez no llegan a ser tabanco, pero un bujío. Esas antiguas tiendas de ultramarinos ligadas a un bar anejo, en donde el pulmón vivo de la gente tomaba aire, respiraba, compartía vivencias, compartía sueños y también perdiciones. De todo esto habla la novela de Aida. Es una historia, como digo, suburbial, en este caso el barrio de la Becrén, el mundo de un Cádiz que por un lado ejerce la rebeldía de tarde en tarde, pero la supervivencia a diario. Es una novela de supervivientes. En esa supervivencia cabe desde el esfuerzo a la picaresca. La picaresca siempre es mucho más narrativa que el esfuerzo, pero aquí conviven ambas pulsiones del alma humana, y una galería de personajes absolutamente inefable. Se suele decirse que la naturaleza imita al arte, pero en este caso la naturaleza es arte puro. Contaba Gabriel
suele decir, el Callejón de los Milagros como foco de eco para esta novela, Gabriel García Márquez decía que él no escribía realismo mágico, él simplemente escribía realismo. A mí me gusta relatar una anécdota en la que imagino todavía una cena que fue real en La Habana entre Fernando Quiñones y Alfonso Grosso por un lado y Alejo Carpentier por otro. En esa cena le preguntaron, esos dos barrocos formidables que fueron Quiñones y Grosso, le preguntaron a Carpentier por qué su literatura era tan barroca. Carpentier le respondió acertadamente con que el imaginario del lector era absolutamente eurocéntrico, de forma y manera que a Georges Simenon le bastaba con escribir Llueve sobre París para que todos imagináramos la lluvia empapando Notre Dame, la Tour Eiffel, los canales del Sena, y le preguntaba a Carpentier cómo describir una realidad tan distinta y tan variada como la de América, tan desconocida, desde Alaska a la Tierra de Fuego, sin describir cada especie vegetal, cada cordillera, cada etnia, cada ciudad, cada mundo, cada sueño. Eso creo que les ocurría también a Fernando Quiñones, a Caballero Bonal, por supuesto, a Grosso, y le ocurre a Aida. Están contando una realidad muy diversa y muy desconocida, aunque parezca lo contrario, que es la de Cádiz. Si los estereotipos sirven para destacar o caricaturizar un modo de vida, una forma para comercializar a través del mainstream de los medios lo que se supone que es ese mundo, hay un mundo interno desconocido que conviene seguir describiendo porque no sabemos que existe. Cádiz, o aquí en el caso de Jerez, pasan por ser dos de las ciudades más populares de España. Todo el mundo tiene una idea de lo que es Cádiz o de lo que es Jerez, pero hay un Cádiz profundo, un Jerez profundo, que no aparece en la superficie de los medios de comunicación, del imaginario que la ciudadanía tiene. En el caso de Cádiz, ha tenido ese mundo oculto, ha tenido quien le escriba, en este caso Aida en esta novela. Nos presenta una realidad en un momento, creo que intenso de la historia española. Hay una célebre maldición china que dice ojalá vivas tiempos interesantes, y los tiempos que relata Aida eran interesantes en el amplio sentido de la palabra, en tiempos de tensiones personales, de tensiones colectivas, y ella lo lleva no a un relato amable, sino a normalizar la esencia de ese relato y de esos personajes. Hay drama sin que haya drama en la forma de relatar con la que Aida nos muestra una sociedad en gran medida también en vías de extinción, la de aquel Cádiz que vivía del astillero, que tenía un cuerpo de costumbre sustentado durante décadas y que de repente se evapora entre conversiones navales y reconversiones ideológicas y vitales. Y hay también un tono de comedia sin ser comedia que asiste a buena parte de las páginas de este libro, que desde luego les recomiendo por su lectura no solo amena, sino rigurosa. Una rara lucidez para hacer una primera novela. Aida venía del relato, todavía escribe relatos, que es un género aparte. Fernando Quiñones solía definir la literatura, decía que la literatura era como el whisky, la poesía era whisky solo, el relato whisky con hielo y la novela whisky con hielo y agua. Aquí hay mucho whisky, buen whisky, mucho hielo y mucha agua, mucho mar, con todo lo que lleva de añadido ese mar, entre otras cosas el habla, porque uno de los protagonistas esenciales de la novela es el lenguaje
en aquello que decía Luis Berenguer de los andaluces del to y del na, de esa especie de jerga humorística que caracterizó a algunos célebres comediógrafos y a buena parte de quienes explotaron el tópico, no solo gaditano, sino andaluz. Aquí, como en el caso de Fernando Quiñones, como en el caso de otros autores, entre que podría mencionar a Antonio Hernández, a Eduardo Mendicuti, o en época más reciente, contemporánea, a David Montiel, se intenta explorar el habla de Cádiz, extrapolarlo a la literatura y que no rechine, que no chirríe, sino que también vaya a compás como el traqueteo de un tren. Muchas gracias. Cuánta generosidad, por Dios. Ay, ahora. Yo es que de verdad me quedo muerta. Bueno, yo qué sé, es que quiero agradecer en primer lugar tanta generosidad, ¿verdad? Tanto por parte de Pepa y de esta casa. Cuántas veces he soñado con esta casa, con estar aquí presentando una primera novela, que era una vieja aspiración que una tenía, pero nunca tenía tiempo para encarar el largo recorrido. Y ahora, como bien dice él, gracias al tren Sevilla-San Fernando, tuve las 3 horas diarias necesarias para poder hacer una novela sin que perdiera ese ritmo y ese compás que dice Telle, que es cierto que tiene mucho de vaivén de tren. E incluso la novela está construida de manera que alguien que viaje en un tren como yo pueda leer cada capítulo de una manera separada, ¿sabes? O sea, me he solidarizado con mis compañeros de tren y con la vida diaria también, que no nos da tiempo, desgraciadamente, a poder leernos una obra, ¿sabes? Siempre, si la dejas parece que tienes que volver, esas cosas así. A mí particularmente como lectora, pues me da coraje. Y entonces digo, no, voy a hacerlo compartimentadito, aunque está todo relacionado, por supuesto. Es como un tapiz en el que cada hilo, por separado, tiene su propio color y su propia estructura, pero que para apreciarlo tienes que ver el conjunto. Y eso es Media Sangre. Y bueno, yo también quiero agradecerle mucho a Telle sus maravillosas palabras, siempre desde el gran amor que nos tenemos. Si no me quisiera tanto, no hablaría tan bien de mí, seguro. Pero bueno, la verdad es que... Yo hablaría bien de ti en vez de odiar. ¡Ay! No, es que es para comérselo. Bueno, pues Media Sangre surge de una necesidad de contar una historia. Porque en el confinamiento, cuando tuvimos todos tanto tiempo para leer y tanto tiempo para tantas cosas, y todos los días se nos hacían tan eternos, creo que como toda España yo me harté de leer, claro. Aparte del teletrabajo, se te acababa el teletrabajo y yo decía, ¿y ahora qué hago? Pues me pongo a leer. Y la verdad es que echaba de menos que alguien me contara una historia, como en el estilo de los viejos trovadores, como en la naturaleza más profunda de la primera literatura. Te voy a contar una historia, como el cantar del mío Cid. Eso ahora nos hemos metido mucho en un modelo de literatura que parece que está que quiere desarrollar una cosa que algunas veces, por lo menos a mí lo que me pasó cuando leí del confinamiento, esto es generalizar, no es, hay particularidades, por supuesto, ¿entiendes? Hay ejemplos maravillosos de todo lo contrario que estoy diciendo. Pero yo echaba de menos que alguien me contara una historia que me divirtiera, que me apasionara, que me hiciera pensar, pero sobre todo que me llevara a un mundo diferente. Y Media Sangre cumple también una premisa que yo tenía muchísimas ganas de hacer desde que, como bien dice Telle, leí 100 años de soledad y leí El callejón de los milagros de Naguib Mahfouz. Construir un micromundo. Cuando yo leía esos micromundos, yo decía, por favor, qué maestría, ¿quién pudiera hacer una cosa como esta? Me parecía increíble que alguien con palabras construyera un mundo solo para ti. Y honestamente he intentado hacerlo y sí, se basa en Cádiz, que es el mundo que yo conozco. Pero también estoy segura de que podría pasar aquí en Jerez. Conozco barrios aquí en Jerez donde esta historia podría suceder.
conozco Triana y también podría suceder, porque está llena de personajes maravillosos, está llena de personajes con un ingenio increíble, con historias para contar que parecen cotidianas, pero cuando tú las escuchas dices, Dios mío, esto es veneno amasado, esto es petróleo lo que esta persona me está contando, y está ojiplática escuchando una cosa tan surrealista que tú dices, es que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad, que es como empieza desde la primera frase de la novela, porque es que realmente te quedas alucinada de hasta qué punto la realidad supera millones de veces a la ficción, y solo se tiene uno que toma la molestia de escuchar, y después de dejarse llevar por la imaginación a reconstruir y hacer de aquello un compendio que tenga un poquito de sentido, que eso también tuvo un poquito de... Hombre, por Dios, no, es que a eso voy. ¿Cuál fue lo que a mí me motivó? Bueno, pues me motivó que yo conocí a alguien que se llama Erasmo Vera, y entonces él empezó a contarme cosas de su infancia y adolescencia, años 80, una época, como él ha dicho, muy, muy complicada en Cádiz, con épocas de reconversiones, de huelgas salvajes, de incendios. Cádiz, yo me acuerdo que estaba incendiada, paseaba por las calles del centro y estaba todo lleno de piras, de contenedores ardiendo. Y entonces también se juntaba con otra cosa que fue la lacra de la droga, que golpeó, y por eso puedo decir que puede ser Cádiz, pero puede ser cualquier otro sitio, porque eso nos afectó a todos. Entonces, claro, cada uno lo llevó como buenamente pudo. Dice de mis personajes, lo que sí he querido es devolverles dignidad. Porque, claro, el hecho de que alguien en un momento de su vida pase por una determinada circunstancia no le hace indigno, no hace que nosotros tengamos que tratarlo de una manera cruel. Simplemente esa circunstancia podría haberle pasado a cualquiera de nosotros. Y nosotros nos libramos. ¿Por qué? Yo simplemente porque vivía al otro lado de la vía del tren. La vía del tren fue esa frontera que marcaba una ciudad. Había un lado del tren y otro lado del tren, como las ciudades que tienen río, que hay una orilla derecha y una orilla izquierda, ¿no? Pues lo mismo en Cádiz, pero con la vía. Entonces, a mí me libró de aquello, viví al lado del cuartel de la Guardia Civil, que claro, poquita broma con el cuartel de la Guardia Civil al lado. Sin embargo, claro, en la otra parte de la vía del tren, la vida era mucho más complicada. Y hay que tener un respeto a estos personajes, y hacia muchas historias que me han contado, que yo he suavizado, algunas no las he contado, porque me parecen demasiado duras, pero no por nada, sino porque creo firmemente que es eso, ¿no? Las circunstancias vitales de cada uno son las que marcan su devenir. Y no tenemos por qué tener una falta de respeto hacia esas personas porque se merecen todo el respeto del mundo, porque es simplemente lo que les tocó vivir. Entonces Erasmo me fue contando esas cosas y un día me contó que había un valle en Cádiz que yo no conocía, que se llama Casa Eusebio, aquí está Pello, que es su dueño. Y resulta que en ese bache están en una cajita de caudales, como tienen muchas personas en su casa para guardar billetitos, por si acaso, yo qué sé, en un momento determinado pues hay que arreglar la lavadora, pues tener algo de liquidez, digamos, de cash en casa, porque claro, el de la lavadora, no sé ahora que está todo muy moderno, pero antes de atáfono no llevaba. Y entonces pues tú tenías tu cajita de caudales con el dinerillo ese por si acaso, ¿no? Para urgencia. Bueno, pues en una cajita como esa se guardan las cenizas de un señor con un Bittercat, medio porro y unos cascos porque le gustaba escuchar Camarón. A mí cuando me contaron aquello, digo, ¿cómo? Digo, yo esto lo tengo que contar en alguna parte. Yo esto lo tengo que contar en alguna parte porque es que esto ya merece una novela. Y entonces me llevó Erasmo a Casa Eusebio, lo que es absolutísimamente real. Porque además con esta novela va a pasar una cosa muy curiosa. Lo que es real la gente no se lo cree. Y lo que es absolutamente ficción, la gente dice, esto me lo creo. Porque es verdad que es tan disparatado. El bache está reproducido tal cual, porque el bache es para verlo. En el bache hay de todo. Pero eso yo creo que Pello, en este momento, es el que nos debería hablar del bache, y yo si quiere ya después sigo otro poquito. Pero Pello, por favor, cuenta cómo es tu mundo.
Hola a todos. Bueno, el Bache no es solamente el Bache y el Almacén, ¿no? Había dos partes. Una, de hablo de mucho tiempo atrás, que las mujeres no entraban a los bares, eso, que eran bares de hombres, el hombre que venía de trabajar se tomaba la copita entre en su casa o le daban las tantas allí. Pero lo que es cierto que yo empecé con cosas que tenía mi abuelo a decorarlo. Y cámaras antiguas. Y el diario, tengo el diario de Franco ha muerto ahí puesto, Franco ha muerto. Entonces, gente, mira, yo no la leí, y se leyó en su momento. Uno me trajo una vez una caja llena de despertadores, y tenía una taja muy gorda, porque claro, la clientela que tenía yo allí era así, ya no es tanto. Y estaba porque me intentó venderlo en un baratillo, pero no pudo venderlo, y venía con la taja de lo poco que había ganado, se le había gastado un vino. El canario se llamaba donde también. Y al final digo, venga, dame te doy, cuando me acuerdo ni lo que le di. Y después yo le hice una estantería y los colgué allí, los despertadores. Tengo planchas antiguas, hay boca de pescado de marrajo, hay, yo sé, tengo mil cosas. Ahí está chapapote del Prestige, tengo metido en un tarro, que es verdad. Que me lo trajeron un teléfono, tengo un teléfono del Dédalo, del portaaeronave que tenía España, el único que tuvo que lo vendió Franco después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. El teléfono lo tengo allí, me lo vendió uno. ¿Y un teléfono de la Segunda Guerra Mundial? Y un teléfono de Hitler, de verdad, que del año de 1943 tenía la fecha en la baquelita grabada, que tenía esta tierra dentro, en florecita, estaba en combate. Oye, ahí yo te quedo aquí. Y tengo un montón de textos. Y esto, pues no son textos, es historia, es historia. ¿Lo qué? El timbre del hotel, de un hotel más antiguo de Cádiz que se perdió y llegó allí también. Y una campana, y también que se ría también. Es que es increíble. ¿Sí? Porque ustedes conocían el hotel Barro, ¿no? Sí. Ah, pues está, pues yo tengo el timbre de Francia París. Una campana de un barco que se quedó en la caleta, yo vivo enfrente de la caleta, mi padre vive enfrente de la caleta. Y un barco, un temporal, un velero, el hombre se despistó sobre todas las piedras. Y antes que llegara a la Guardia Civil ya habían quitado el barco, todo, la campana llegó al almacén y me la quedé yo. ¿Entiendes? La campana tiene un sonido espectacular, increíble. Suena estupendo, eso sí, de bronce, güey, preciosa. Y como eso, mil cosas que te puedo contar más cosas de botica antigua, sifones. Una colección de paquetes de tabaco. Es una cosa de paquete de tabaco. Que un día que entró la Guardia Civil a registrarme, que entró la Guardia Civil a registrarme. Se quedó el tío mirando ahí. Digo, ¿qué? ¿Me voy a poner una multa por los tabacos del año 60? Y bueno, ¿para qué te cuento? Y eso es, y de eso está lo que ella dice, decorado todo el valle, porque no un bar, un valle. Y los personajes, como ella cuenta, como ella relata, yo he ido contando y es cierto todo lo que cuenta, vamos. Y de hecho, se ha suavizado alguna cosa que la gente no se lo creería. Oh, sí. Es que ella era tan impresionantemente imposible de que la gente se lo creyera que digo, mira, no. Entonces hay otros que lo he visto también un poquito de, ¿sabes? Hay algunos que me invento, claro, para darle un... Pero realmente hay unos personajes, lo del Voltereta es maravilloso, el Voltereta es... El otro día conocí a su sobrina, que dice que me va a contar más cosas del tío, Dios mío, el tío era de verdad, de película, increíble ese hombre. Y claro, a mí me contaban todas esas cosas y yo decía, él me dijo una cita maravillosa que decía Antonio Muñoz Molina, ¿no? Lo de, si tú no quieres, no hables conmigo si no quieres salir en una novela. Y yo me contó lo que me estaban contando y digo, yo, esto lo tengo yo que contar porque es que esto es increíble. Y las ocurrencias que tenían, Dios mío. Y además gente que pese a todo sabía reírse de las circunstancias, ¿sabes? Porque una cosa maravillosa que tenemos en el sur es que podemos tener un problema gordísimo, oye, y al final sacamos el punto positivo, sabemos suavizarlo todo de una manera que es muy grave, pero menos que en otros sitios, porque es que sabemos reconvertirlo de una manera muy especial. Y aquello, desde luego, era ya, no, eso ya era la reconversión del todo, porque de verdad, como se tomaban las cosas, yo es que, Dios mío, yo estaba tan alucinada. Y también hay que agradecerle mucho la generosidad de tus clientes, porque de Manolo, que me acuerdo mucho de él, que no pudo ver la novela escrita con la ilusión que tenía. Pero porque desde el minuto 1, que es verdad que de ese valle entraban 0 mujeres, me recibieron como uno más.
yo iba con Erasmus y llegó un momento en el que pasábamos olímpicamente de no más que querían charlar conmigo, porque estábamos a gustísimo todos, porque claro, cuando hay también, yo creo que es una generosidad enorme la suya, pero también que, como yo siempre digo, yo sé mucho de charlar, pero muy poco de hablar, y sí también mucho de escuchar. Y eso yo creo que la gente lo aprecia. A la gente le gusta que lo escuchen. Otra de las cosas de este señor, del portereta, este hombre tenía un Foster, le llamaba niña le decía, ¿no? Y lo lavaba y lo ponía en el pretil de la ventana. Y un día se cayó el perro desde el cuarto piso. Escúchame, el otro bajó con su bata guatiné, porque tenía una bata guatiné, y bajó, y el perro echando sangre con la oreja. Y ay, mi perro. Pero el perro no se murió, yo que no se murió. El perro estaba más bien que yo. Después ya murió y fue el entierro que tú lo relatas ahí, El verídico, entierro fue en el maravilloso. campo vino. Y bueno, el entierro fue como las minas Rey Salomón, se quedó chico al lado del entierro de... Pero es que lo del entierro, de verdad, ojalá lo leáis, porque no tiene desperdicio, ¿eh? Yo no he visto una cosa igual en todos los días de mi vida. Entonces, claro, tú lo vas narrando, como narrador omnisciente, como si fuera la normalidad más grande del mundo, y en realidad te estoy contando un disparate tremendo, ¿sabes? Porque es que en verdad es un disparate tremendo. Y claro, yo ante eso es que no tuve más que rendirme y construir ese micromundo en el que también tiene muchísimo protagonismo su abuelo, el fundador de Casa Eusebio. Sabe que era también una persona muy especial, ¿verdad, Pello? Bueno, mi abuelo ha sido una de las personas más queridas del barrio, de hecho todo el que viene... Yo me acuerdo de tu abuelo, todo el mundo le ha vendido a mi abuelo algo, no entiendo yo por qué, pero todo el que viene... Yo le vendía a tu abuelo a Becrén, yo le vendía a tu abuelo hielo, yo le vendía el pan, los mostachones, todo el mundo le vendió algo, qué casualidad. Y yo en 30 y pico años vivo allí, no lo he visto por allí nunca, pero bueno, todo el mundo le ha vendido algo. Y eso y fue muy querido, le hicieron, en su tiempo le hicieron un homenaje a mi abuelo en todos los vecinos, se pusieron de acuerdo, un homenaje en una estación marítima de Cádiz, allí en el muelle, y una sorpresa, y lo llevaron y le dieron un homenaje, y estuvo el hombre de la mano. Vamos, está grabado, eso sí está grabado, tengo grabado un vídeo, a ver, te lo mandé, ¿no? Sí, yo lo vi. ¿Lo viste? Le regalaron hasta el Canal Club. Y de hecho uno de los que le hizo el discurso, porque es un discurso, ayer vi una persona muy culta también, que era corrector de Caballero Bonal, Miguel Sánchez. Él era corrector de Caballero Bonal. No sé en qué corregía, no sé si era, no sé, yo no sé, pero era corrector. Y ese hombre, con esa que tendría una cultura al hombre, hizo un discurso porque le tuve que contar toda la vida de mi abuelo desde que nació. Yo no me acuerdo de todo. Tuve que llamar a la montaña porque mi abuelo era chicuco de Santander, de los de Santander de toda la vida. Tuve que llamar. ¿Cómo era la hermana? ¿Cómo se llama? Que no sé qué. Y contó y se lo explicó con sus palabras, con su eso, y a él le encantó. Y de hecho creo que tengo en un pergamino lo que le contó, en un cuadrito. Una persona muy querida, muy buena persona, se desvivía por el mundo, ayudó a todo el mundo, nadie tiene una mala palabra, nunca he tenido una mala palabra de mi abuelo. Y ayuda muchísimo al barrio. Ayuda. De hecho todavía tengo yo allí, le decimos la mano es una pinta, donde tiene una maderita, prácticamente no, y él apuntaba en un trozo de papel lo que la gente le debía, ¿vale? Bueno, pues de eso todavía tengo yo allí 2 manos llenas de papeles que no vinieron nunca a pagármelo, jamás, ¿vale? Nunca. No, para preguntar por él sí, pero para pagármelo, allí está todavía. Pero bueno, voy a hacer. Y esa en grandes rasgos es la historia de del bar, ¿no? De un barrio obrero, totalmente obrero. ¿Dónde está ese base? La calle García de Sola, ahora mismo está cerrada porque estoy de baja por una circunstancia que ya creo que para el mes que viene yo ya se acabó las vacaciones. Y en García de Sola, ¿sabe usted dónde está? Sí, pues pasando lo que era el cine Gaditano, usted coge para abajo, y la avenida nueva que cruza las 2 avenidas nuevas, ¿Dónde estaba la piedra? donde está ahora, donde se cayeron los pisos en García de Sola. Se cayeron unos pisos, hicieron la avenida nueva ya y aprovecharon por donde estaba el colegio Carola Rines. Claro, que es un barrio obrero, un barrio que no conoce la gente. El problema, tú le dices a todo el mundo, el barrio La Viña, ¿sabes dónde está? El barrio de ¿sabes dónde está? Pero eso es un barrio obrero. Allí el turista no pasa si no se ha perdido. Si no pasa. Allí es la gente del barrio. También uno que viene, que pasa por allí, pero si no, es de la gente del... Es como si tuviera una muralla que no entra nadie. Pues que no es así, ni mucho menos. Está abierto para todo el mundo. Pero es de nosotros, como yo digo, de nosotros y de
eso hay gente del barrio, después de tener yo el barrio abierto, el bar abierto 10 años abierto, pasa una vecina que conozco de toda la vida de pasar, la mujer que compraba por allí, frente, y subía, que hay un bar después de 10 años. Es que esa mujer no cogía por esa calle. Nunca lo hizo. Oye, no sabía que había un bar, yo sabía que había escalones, pero no sabía dónde era nada. Yo no, porque se te asomaba un día, o nada. Y eso la verdad, que se ha quedado muy reducido, muy integrista, creo. Bueno, pero desde que soterraron la vía del tren, Sí, ya tiene la verdad es que ella tiene muchísima más vida. Porque es verdad que es que aquello tenía que ir a poste y además tenía la vía por medio y además las pasarelas cogían lejísimos. Sí, estaba en medio de todo. Claro, entonces que no pasabas tú por allí ni de cachondeo. Por eso era un micromundo que se retroalimentaba de sí mismo. Entonces aquello era de verdad, era de documental de National Geographic, porque es que, o sea, dicen después de las tribus del Amazonas, habría que hacer un reportaje de la Berrey, porque es que era un micromundo tan especial que yo cuando lo descubrí, gracias a ti, gracias a Erasmus, yo me quedé muerta y desde luego, si tú abres el Bache, os recomiendo que vayáis a verlo porque es que todo lo que él ha dicho está, yo creo, de esa pared. Sí, más o menos Aquí. bueno, Ya está, ¿eh? El bar. Eso es increíble, no se me llama dónde mirar. Y además con una fascinación porque claro, en verdad es historia, todo, cada cosa tiene su historia. Y entonces me encantó que eso fuera el corazón de lo que yo quería contar y que a partir de ahí la sangre latiera y fueran, cada una de las arterias fuera un personaje de los que pasaban por allí o estaban enfrente, pero sí que había una convivencia y bueno, espero que lo disfrutéis. Yo estoy muy orgullosa de esta novela porque además es verdad lo que dice Telle de la adaptación del lenguaje oral. Yo quería contarla como si yo estuviera contando una historia. Lo que estaba diciendo antes, ¿no? Te voy a contar una historia. Y entonces he tenido la satisfacción de ver cómo esa historia es valorada en Zaragoza, en Santander, en Cantabria, ¿sabes? En Barcelona, en sitios donde nuestro acento hay veces que es bastante denostado y criticado. Y sin embargo, han sabido ver la peculiaridad, o sea, que las peculiaridades son buenas y que las diferencias son estupendas, que no tenemos por qué hablar todo el mundo de la misma manera, ni con tantas S ni con tanto nada. Yo te cuento una historia, encima tú la entiendes, te ríes y la disfrutas. Y oye, pues estoy yo muy contenta por eso, ¿sabes? Porque siento mucho orgullo de nuestra tierra y de nuestro acento, de nuestra forma de ser, y es un homenaje a todo eso también. Así que Cada día estamos contentos de, Caballero Bonal, de que en una presentación literaria nos hayamos pasado más de la mitad hablando de un bar. está claro. No, y además, bueno, Pepe, que para mí es uno de mis grandísimos referentes, bueno, a mí me emociona. La verdad es que estar en su casa Y mirando es un privilegio. Es un privilegio. Y le echamos tanto de menos. Pero bueno, si tenéis alguna preguntita o algo. Un comentario a raíz también de Caballero Bonal. A mí hay un poema de él que me gusta mucho, me gustan muchas cosas de él. Las novelas, sobre todo, me han gustado. Creo que era un narrador excepcional, ¿no? Como poeta, ensayista, todo esto. No, lo que decías a lo mejor de corrector, él dirigió con papeles de Son Armadas, ¿te acuerdas? Sí. Con Captiva, a lo mejor, Sí, yo con lo del corrector ese que tú decías. No sé, es que no me suena que puede ser ese Miguel, porque no sé el apellido. Miguel Sánchez, era Miguel Sánchez. Sí. Además, tiene una antología poética escrita también. Sí. Él fue fundador de un colegio en Barcelona también. Pues los años de Barcelona, que también viene referente del libro, porque ese hombre se cae de una grúa, se rompe los 2 tobillos y viene en esto que lo ayudó mi abuelo. Y después trabajó en el diario de Cádiz muchísimos años de corrector. En el ABC de Sevilla trabajaba muchísimos años y cuando Caballero, o bueno, me imagino Caballero y más escritores tenían una novela, se la mandaban a él, a lo mejor el editor, que no sé quién sería, se la mandaban a él, ¿vale? Para como conector de la editorial. Exactamente. O incluso para la mecanografía, Claro. hacer las copias. De todas maneras, podría yo preguntar al hijo Me enteraré. si tú Pero mira cómo quieres. se cierra el círculo, ¿verdad? Yo se lo pregunto. No, era, bueno, me ha salido, me he acordado, no, y además me he acordado, tú has hablado de personajes.
ese bibliófilo anarquista que estaba por el barrio, ¿no? Bellísimo, o lo que él cuenta cuando dice, creía que la calle era por mi nombre, calle de Caballero, ¿no? Pues, excepcional, pues, sí, siempre un homenaje a él, bellísimo, un hombre que escribió cosas tan bellas y dijo verdades absolutas. El poema al que voy, él escribe, por aquella palabra además, a mí es que me ha servido mucho ese poema, no solo a la hora de poner por escrito lo que había o no había en mi cabeza, el silencio o el ruido, y incluso en las matemáticas. Me ha ayudado estas palabras que él escribió. Por aquella palabra además que dije entonces, trataría de dar mi vida. A mí me gusta el resto, pero sobre todo me gusta esa imagen bellísima. Toco tu vientre y el tiempo se desplaza, ¿sabes? Bueno, como la sangre en un nudo. A lo que voy, por un homenaje y por ti también, por la novela, como se ha citado tanto, caballero. Tu primera novela, ¿no? Tu primer relato largo, novela corta, además ese personaje magnífico, que eso, a mí me gusta el título, ¿no? Juan José dice que él hubiera preferido otro, pero mira, ahora que sé de qué va, media sangre, ¿no? Claro, le falta al padre a las dos, ¿no? A los dos. Exactamente, sí. Media sangre, interesante. Ahí hay un silencio, ¿no? ¿Sí? Sí, los dos personajes, eso me lo gustan, los dos Claro, personajes, digamos, la sangre está entera. sobre que... No, digo, en la metáfora la sangre está entera, es solo que una está en silencio. La otra mitad está en silencio. Ah, bueno, a lo que voy. Por aquella palabra, tú echas de menos haber dicho alguna palabra, digo, cuando ya te digo tú como escritora, ¿no? Tú terminaste, está editado y dijiste, ay, me faltó esta palabra, hubiera querido meter aquello, sobre todo esa palabra de más, o haber quitado, haber puesto, en fin, en ese equilibrio. Pues mira, dos personas, entre ellas, una de ellas fue Pepe, la otra fue Pepe Hierro, otro Pepe, a mí los Pepe me han marcado toda la vida. ¿José Hierro? José Hierro, me dijeron los dos una frase, no con las mismas palabras, pero era el mismo significado, en la palabra rigor. Entonces, yo sé que hay, vamos a ver, los autores, y creo que nos pasa a todos, nunca estamos totalmente satisfechos al 100% con nuestro producto. Después, yo hay una cosa que odio, que es el tiempo de la corrección, porque me tengo que enfrentar yo con lo que yo he hecho y ya cuando ya le he dejado, digamos, dormir un cierto tiempo. Y es cuando tú coges el boli colorado y empiezas, pero qué flojo es esto, por Dios, y te empieza, eso lo hace mucho también Quiñones, qué flojo es esto, cabrón, y él mismo se reñía de una manera tremenda, y es verdad que eso, lo que hay que saber es parar, estar medianamente satisfecho, e incluso razonablemente satisfecho, pero un autor, hombre, sobre todo si persigue ese rigor, creo que nunca está 100% satisfecho con algo de lo que hace. No sé si mis compañeros, ¿verdad? Totalmente. Pero hay que saber parar, porque si no, que no le da nunca para adelante, ni para adelante ni para atrás. Con cualquier arte, porque pintas un Exacto. cuadro y es lo mismo. Exacto, yo creo que con cualquier proceso creativo, aquí Pelé también, Pelé es así, no es así. Léelo dentro de 5 años. No, lee. Que a lo mejor diría, no estoy cansado de fecha de... Por eso las relecturas siempre te dan otra perspectiva también. Sí, es verdad. Así que creo que he respondido a tu pregunta. No, era un comentario también. No, yo tengo mis respuestas, ¿sabes? Bueno. Fenomenal. Eso es lo mejor del mundo. No, muy interesante. Ya me dan ganas de leer la presentación que ha hecho Juan José. Parece un mundo... A mí me está recordando, por ejemplo, a los cachorros. Cuando es que tú hablas de un barrio, Miraflores son los cachorros. El barrio es algo muy interesante, el micromundo. Claro, por eso te decía yo. Claro, ahí hay que hilar muy fino. A eso me refiero, ¿no? Era eso el comentario. Y, bueno, otra pregunta. ¿Y ahora qué hay en tu cabeza, en tu alma, que estás maquinando por ahí? Pues estoy maquinando muchísimas cosas. Porque como los retrasos del tren son cada vez mayores... Los retrasos del tren son cada vez mayores... Que, por cierto, en el número 37 tenéis vuestro despacho para lo que necesitéis, ahí estoy yo. Resulta que ando metida en varias cosas. Una es la historia del Cambalache de Cádiz, un bar mítico de jazz, de teatro, mimo, bueno, un referente para todos los que nos gusta la música, ¿verdad? Carnaval. Y el año que viene, mira por dónde cumple 40 años. Y entonces estamos ahí el dueño y yo dándole vueltas ese también es otro disparate, en verdad, un disparate también muy grande.
y estoy en ello, saldrá para mayo. También voy a participar en un volumen colectivo. La Federación de Hostelería le va a hacer sociedad. Hombre, y yo creo que a esta altura Renfe me tendría que patrocinar, porque vamos, más publicidad que le estoy dando, bolines. Y después también estoy con una novela negra. Me ha dado por ahí. Y entonces ya me he cargado a 3. Me estoy divirtiendo mucho. Y después pienso, después de todo esto, pienso continuar con este micro. Y ya una pregunta ya, incluso el que quiera participar. A mí me gusta mucho, lo llegué a conocer, viví con él 4 meses en Santos Lugares, cuando yo tenía 19 años, a Ernesto Sábado, ¿no? A mí me gusta mucho, a mí me fascinó, a mí es uno de los grandes, él, Gamboa y algunos, ¿no? Pero con este viví 4 meses, y su mujer en Santos Lugares, presenté allí, iba muy recomendado, pero bueno, mi padre me pagó todo aquello, fue una cosa que a mí me... Y él tiene un texto que es El escritorio de los fantasmas, ¿no? Y él termina diciendo, los hombres escriben ficciones porque están encarnados, porque son imperfectos. Dios no escribe novelas. ¿Qué te parece a ti eso en cuanto a el rigor, la perfección? ¿En tu novela cabe todo? ¿Es el género puro? A mí me recordó mucho lo que Baroja... Mira, yo creo que en una novela, honestamente, te lo voy a decir honestamente, una novela es lo que uno quiere que sea. Yo aquí solo he querido contar una historia, ¿sabes? Y con toda la sinceridad del mundo, no cambiaría ni una coma de esa novela porque alguien me dijera, le falta esto. Esta es la historia que yo quería contar. Hace muy poco, vamos, anteayer, estaba diciéndole a una muy buena amiga que estoy muy abrumada con el éxito que está teniendo, y es verdad, está teniendo una acogida fenomenal. Y yo le decía que estaba muy abrumada porque cuando uno encara un proyecto, lo hace porque quiere y porque lo necesita. Pero no espera nada a cambio, o por lo menos yo no lo espero. Y cuando me he visto esa respuesta, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Uno, cuando hace cualquier cosa creativa, en este caso estamos hablando de una novela, tiene que hacer lo que el corazón le pida. Porque si no, para mi gusto, eres un oficinista de las letras. Y yo no soy un oficinista de las letras. Pues no sé si habrá más preguntas o más comentarios. Por allí. ¿Por qué le cambiaste el nombre de Eusebio Eulogio? ¿Qué pasa? ¿Que la gente te llama Eulogio? Eso la escritora. Yo lo cambié porque, como era una novela absolutamente disparatada y todo eso, bueno, en realidad hay personajes que están inventados, tienen sus propios... Hay muchos motes. Somos muy de poner motes. En todas las pandillas tenían motes, vamos, y además aquí también, no sé, me consta, vamos. Y entonces, y bueno, hay muchísimos más territorios, claro. Entonces decidí que cada uno de ellos quería bautizarlo. No sé, me dio por ahí. Los bauticé. A todos. Mira que aquí hay un colegio que se llama García Lorca, pero a las madres les decían el Rocío Dulca. ¡Ah, qué grande, ¿eh? Maravilloso. Qué grande me parece. Lo ves, esas cosas no me las puede contar. Un día lo contaré en la novela. Yo no me resisto a contar un chiste clásico del madrileño que llega a Cádiz, queda con un amigo de Cádiz, lo lleva al Manteca y dice, pues vamos ahora, vendrá dentro de un rato el bombo y el caga, llamamos a ti porque están en una chiricota, después el tieso porque eran perdidos, y le pregunta al madrileño, ¿aquí no tenéis nombre de pila? Y dice el gaditano, sí, está el petaca. Yo también conozco una anécdota de la gracia y la inventiva de Cádiz, lo oí en la radio, ¿eh? Entonces una señora estaban hablando, pero eran gaditanos, ¿no? O el mentidero, a mí me apasiona Cádiz, me gusta mucho Cádiz. Entonces estaban hablando, a lo mejor lo conocéis, y mi marido me ha regalado esto, una señora le contaba, y entonces una señora dijo, pues a mí, mi marido me ha regalado una vajilla de acero inolvidable. Inoxidable. Bueno, claro, de eso es que como te vayas todos los días a comprar a la plaza, yo lo del lomo alobado ya lo tengo superado, ¿vale? O sea, es que eso es constante, vamos. Ese tipo de ingenio me parece
maravilloso, maravilloso. Hacer inolvidable, claro. No, pero luego eso tiene una explicación lingüística, eso son metáforas en estilo, son la metáfora popular, ¿no? Frenético por nefrítico, quiere decir que hay una ciencia ahí detrás, pero el pueblo crea esa magia. Maravilloso, me parece. Y eso da para novelas como Media Sangre. Así que nada, pues yo creo que vamos a dejar ya aquí la presentación. El libro está afuera, podemos comprarlo, podemos tener aquí la firma de la escritora. Y muchísimas gracias, regálanos muchas veces novelas como esta y ven aquí a presentarla que lo disfrutaremos como hoy. Así que nada, Dios no escribe novelas, pero a lo mejor